Ahora sí, vamos a contactarnos con Perú. A continuación, Alejandro Argumedo nos va a hablar sobre las metodologías para el aborde del diálogo intercientífico de la Asociación Andes del vecino país del Perú. Muy buenas noches, Alejandro, adelante. Mi más profundo saludo solidario desde estas tierras del norte donde me encuentro debido a la pandemia, pero con muchas ganas de regresar al Parque de la Papa. Es un gran honor el que me hayan podido, el poder participar con tan distinguidos expositores y dignatarios esta noche. Se me ha pedido que haga una reseña rápida del trabajo que hacemos en el Cusco, en el Parque de la Papa, sobre cómo utilizamos las cosmologías indígenas, la epistemología que los sostiene para crear ayllus del futuro. Esto nos ha llevado un trabajo de unos 20 años hasta el momento y como todo buen trabajo, el trabajo continúa. Primeramente, quisiera rápidamente reflexionar un poquito sobre por qué la importancia de unir lo ontológico y lo epistémico para la crianza de vidas holísticas, que en ese momento de esta crisis múltiple que estamos viviendo se vuelve muy importante en términos de dar respuesta. Nuestras realidades, nuestras identidades, las categorías que manejamos son más importantes ahora que nunca. Pero para el poder empezar siempre nosotros vamos pues donde los abuelos, en este caso nos remitimos al gran Amauta Santa Cruz Pachacuti, quien dejó este gráfico conceptual en el Coricancha, el templo más sagrado que existió en el sur peruano antes de la invasión española, que grafica esta complejidad y la interrelación que existe entre los diferentes componentes del universo andino. A partir de este gráfico y la interpretación de la cosmología y esa cosmovisión que nos da la ruta para avanzar, es que empezamos a hacer este trabajo de análisis que nos llevó a crear un modelo conceptual del cual, al entender el mensaje central, que es el paradigma del summa causa, concebimos una metodología que estuviera adaptada a la realidad y que se funde en las creencias, en los valores y principios de nuestra cultura. Una caracterización del gráfico nos lleva a ver la armonía entre los componentes, y esta taxonomía la interpretamos dentro de esa cosmovisión del Hanampacha, del Jaypacha, del Ucupacha, en donde lo sagrado, lo silvestre y lo humano hacen una unidad manteniendo su propia identidad. El Auquiayu, que es lo sagrado, el Saljayu, que es lo silvestre, y el Runaayu, todos sus parientes domesticados, desde piedras de la casa a cultivos, animales y etc. Y esta unidad que crea el balance a través de una reciprocidad sagrada que es nuestro Aini, crea este summa causa.
Este mensaje profundo, este paradigma de balance es el que necesitamos ahora para salir de estas crisis. Cuenta también la profecía del cóndor y el águila, que al amanecer de la historia las culturas de todo parentesco y humanas se dividen, y el cóndor, la cultura del cóndor, que representa el corazón, lo intuitivo, lo místico, y el águila se separan. El águila representa lo material, representa la parte lógica. En la década de 1490 la profecía nos dice que los caminos convergen, pero que el águila quiere llevar al cóndor a la extinción, y ese es el gran trauma del colonial que pasamos. Pero la profecía también dice que después de 500 años comenzará una nueva época en la que hay la oportunidad de que el cóndor y el águila se unan. Y para nosotros esto significa que los conocimientos tradicionales y la ciencia alternativa que puede ser capaz de una fertilización cruzada, pueden crear soluciones para el futuro. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en el Ayllu de la Papa, que lo conocemos como Parque de la Papa. Es una asociación de 6 comunidades que han unido sus territorios para celebrar la gran diversidad de la papa. Mantienen alrededor de 1.400 variedades de papa nativa. Es una de los sitios que tiene la mayor diversidad de in situ de papas, y a partir del manejo territorial, desde una visión y con principios culturales, que empieza esta propuesta de trabajar un Ayllu como patrimonio biocultural indígena. Utilizamos la cosmovisión como herramienta de planificación para las territorialidades y los sistemas alimentarios. Tenemos 10.000 años de agricultura, somos expertos, somos maestros, y no nos falta nada para seguir desarrollando una ciencia al servicio de nuestra cultura y el pueblo. Y la gobernanza que existe alrededor de ahí, de este complejo, desde recursos genéticos a el manejo del territorio, crea economía y crea derechos que están realizados en lo local. Este es el Parque de la Papa. Hay una diversidad de diferentes biomas, hábitats. La mayoría son hábitats productores de alimentos, vida silvestre, paisajes de diferente tipo, y es donde empieza este caminar. La pandemia llegó, pero sin embargo no ha habido ni un caso en las comunidades, porque las comunidades desde hace más de 15 años son autosuficientes en alimentación. Cerraron sus puertas, y más bien ellos han donado alimentos para la gente que sufría hambre en el Cusco durante la pandemia. Ahora, ¿cómo es de que el uso de los conocimientos tradicionales puede ser, o se puede hacer puentes con la ciencia a través de diferentes dimensiones, desde lo local a lo global, en escalas tanto epistémicas como políticas, así como económicas? Y esto rápidamente voy a contar ese proceso que nos lleva a tener una herramienta de planificación territorial. Para desarrollar esta metodología empezamos haciendo un proceso de evaluación sobre las tendencias locales, con un liderazgo indígena, con una participación fuerte de género y un enfoque de fases siguiendo la ruta de Pachacuti. Tenemos una primera fase que es el levantamiento de línea de base,
una segunda fase de exploración y evaluación de condiciones y tendencias, un visionamiento, un desarrollo de estrategias, la implementación de lo que las comunidades deciden como respuesta y luego generar, replicar esta experiencia a través de redes. Los problemas son múltiples. Esta es una vista del Parque de la Papa. Uno de los estresores más importantes es el cambio climático. En los últimos 30 años la Papa ha subido más de 350 metros. Acá era en 1982, 2008. Hoy día estamos ya a más de 4.600 metros y todavía se siembra papa. Todo está cambiando más rápido. La pandemia increíblemente está acelerando las cosas, pero ese conocimiento milenario que tenemos como cultura agrícola, con una tecnología sofisticada, con una organización social que responde a este tipo de marco, lo que nos puede dar soluciones. Otro punto es de que cómo se hace participar a todos los actores, y por actores decimos también a nuestras autoridades espirituales, que son los apus. En este caso tenemos el alcalde, el apu mayor, su esposa y todos los barayos o los diferentes apus que también tienen roles en la comunidad como consejeros de pastos, de agua, de animales silvestres, de plantas medicinales. Entonces hay una unidad íntima entre las necesidades y las visiones de las montañas y las necesidades y visiones del resto de habitantes, incluidos los humanos. Ahora, esta evaluación también nos lleva a ver cómo podríamos nosotros utilizar transectos. Se puso unos hubs cada 100 metros para ver qué rápido estaban subiendo las pestes u otras especies y cuál sería el rango más fértil para donde podamos desarrollar semillas para otra vez tratar de volverlos a la parte baja. Este fue un trabajo de 5 o 6 años en colaboración con el Centro Internacional de la Papa y otras universidades, pero lideradas por las propias comunidades. Algunas de las fotos de este trabajo haciendo mediciones que hace ver cómo la interpretación desde una epistemología indígena con mediciones, con un proceso de evaluación sistémica, también puede utilizar herramientas de afuera. Se sigue utilizando el marco conceptual de Santa Cruz Pachacuti para hacer los análisis en grupo y ver cuáles son las interrelaciones entre todos los estresores, la práctica de manejo genético que se sigue cultivando y también las diferentes tipos de respuesta que hemos dado nosotros en este caminar. El primero es de que se crea una manera de ver estas territorialidades como ayllus alimenticios, porque solamente reflejan cómo podemos seguir manteniendo esta ciencia y la territorialidad desde una perspectiva, desde una visión que no desarticule esta unidad entre naturaleza y humanos. Crear un modelo de gestión que incluya esa cosmovisión a partir de los círculos de discusión que siguen manteniéndose, el tener la fortaleza para seguir conectado espiritualmente con nuestros alimentos y las semillas, la posibilidad de ser solidarios con otra gente a partir de compartir la comida, la mejora de la ampliación de la base genética, porque la evolución de los cultivos es mucho más rápida y más
fuerte si es que se trabaja en diferentes nichos, de arriba para abajo hay una adaptación más rápida y mejores resultados frente a los cambios que suceden. La diversificación de la producción, la restauración de la diversidad de cultivos, experimentaciones que siguen, la creación de bancos de semilla como este, con tecnología que no necesita, con tecnología Inca, que uno puede bajar 10 grados para hacer como un refrigerador solamente utilizando agua y viento. La complementariedad entre lo local y lo global desde diferentes estrategias, el manejo del conocimiento, hacer una base de datos siguiendo la línea de los quipus y utilizar colores y nudos para poder interpretar también de una manera molecular la composición que tiene las diferentes variedades de papa y de esa manera saber cuáles son mejores para producir papa para jabón o papa para champú, etcétera, etcétera. La lucha contra la biopiratería y los organismos genéticamente modificados es otro de las luchas del parque, y la creación sobre todo de una economía regenerativa y solidaria con la producción, más allá de solamente vender papa en los mercados, crear otro tipo de productos a partir de la papa y generar nichos económicos y crear marcas colectivas que sirvan y identifiquen ese valor biocultural que tienen las comunidades. La capacitación a foráneos, no vienen acá a salvarlos, sino hay que enseñarles, darles ese ejemplo para que la gente que viene de afuera se pueda educar y pueda cambiar, influenciar en su tierra, y eso nos ha llevado a tener un programa de intercambios bastante dinámico y también vínculos con otras comunidades que quieren replicar esta experiencia desde Asia, África y otras partes de América. Este ha sido un trabajo que, pues, si bien los detalles mismos de cómo esta interacción entre conocimientos tradicionales y la ciencia sucede, cada caso es bastante particular, pero la manera de cómo se hacen los puentes depende de cómo se relacionan los actores y el respeto a los derechos, el respeto a esa ciencia es fundamental, si no este tipo de articulación no funciona. Los valores ambientales que vienen de afuera no tienen a veces mucho asidero en lo local porque es otra perspectiva que se maneja, pero que hay que ver desde una visión de transdisciplinaridad cómo se adaptan esos conocimientos a aquellos que son débiles dentro de la comunidad. Eso nos lleva a ver cómo crear procesos dinámicos que articulen a las comunidades con otras comunidades afuera y buscar, pues, de esa manera una respuesta más unitaria frente a lo que estamos enfrentando ahora. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Gracias, Perú. A continuación, Álvaro Sepúlveda Barón nos va a hablar sobre el diálogo intercientífico en la gestión biocultural de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. ¿Cómo está? Muy buenas noches, le escuchamos. Por favor, intente ser breve por el tema técnico. Adelante, buenas noches. Reiteramos la invitación a Colombia mientras saludamos
y agradecemos la presencia de diferentes medios de comunicación social que se han dado cita esta noche aquí en el hall de la Vicepresidencia para presenciar la presentación del libro Avances teóricos, metodológicos y experiencias de diálogo intercientífico en paz, países amazónicos. Ahora sí, buenas noches. Adelante, Álvaro. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Buenas noches, por favor me confirman si me escuchan. Muy bien, le escuchamos. Adelante, por favor, Colombia. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento muy especial a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en cabeza del maestro David Choquehuanca, al ministro de Educación, Adrián Rubén. ¿Me confirman? Adelante, adelante, le estamos escuchando. Bueno, perfecto. La charla que les traigo a continuación se denomina Diálogo Interepistémico en la Gestión Biocultural en Colombia. Yo trabajo para la Sociedad Colombiana de Etnobiología, soy investigador ahí y también hago parte de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Bien, los contenidos de la charla brevemente: Colombia en contexto de su diversidad biológica y cultural y algunos problemas estructurales en el marco del actual paro. Freddy me comentó que le gustaría que yo hiciera una pequeña intervención sobre lo que está sucediendo en mi país, algunos hitos de diálogo interepistémico en Colombia, y un estudio de casos, si nos da el tiempo, ojalá, denominado Etnoecología con énfasis territorial, una propuesta metodológica para el fortalecimiento de la gestión biocultural en nuestro país. En esta parte voy a enfatizar mucho en la cuestión metodológica, y vamos a ver qué tanto nos da el tiempo para resultados, pero pues estamos bastante apretados. Y unas consideraciones finales, desde luego. Bien, quiero hablarles un poquito del contexto en términos de diversidad biocultural de mi país. Colombia es un país megadiverso, como también lo es Bolivia. Tenemos 91 tipos de ecosistemas, 14.8 millones de campesinos, digamos una población rural muy robusta, 1.905.617 indígenas distribuidos en 115 pueblos, 710 resguardos indígenas, 68 lenguas nativas, 4.671.160 personas de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, distribuido en más de 150 comunidades. Todo eso básicamente configura distintas maneras de ser, de estar y de manejar los territorios. Un enorme potencial, un potencial intrínseco en la generación de conocimientos y en soluciones basadas justamente en esa bioculturalidad. En ese sentido tenemos una posibilidad de diseños, narrativas, discursos, formas de arte, maneras de transmitir y de aprender conocimientos muy interesantes. Ahí vemos en el mapa la cantidad de tierra en manos de nuestros pueblos indígenas. Estos son las áreas amarillas, corresponden a los resguardos, y Colombia pues es un país de regiones en donde cada una de estas regiones configura un abanico de posibilidades en términos civilizatorios. Bien, pero no todo, digamos, es tan bonito. Lo que estamos experimentando en este momento, llevamos 22 días de movilización ciudadana, un paro general. Básicamente esa movilización es popular, pluriétnica, muchos jóvenes en las calles, tenemos 52 muertos en este momento, y se debió, el detonante principal fue un paquetazo neoliberal, como nos tienen acostumbrados muchos gobiernos de América Latina, con una reforma tributaria y a la salud tremendamente agresiva con la clase media y con las clases populares del país. Ese fue el detonante, pero hay unas causas estructurales que básicamente es una deuda histórica y acumulada que hizo catarsis, fue una bomba social. Entonces nuestro país, digamos, no tiene una reforma agraria, esa reforma siempre se ha aplazado, hay una concentración de la tierra enorme,
Nuestro coeficiente de Gini está en 0.5, imagínense ustedes, un conflicto armado de más de 60 años que ha dejado más de 220.000 muertos y 9 millones más o menos desde que comenzó ese conflicto de refugiados. Han asesinado desde el 2016 hasta la actualidad más de 900 líderes sociales. Y entonces lo que está sucediendo en las calles en este momento en nuestras ciudades es que la violencia que estaba en la ruralidad se trasladó a las urbes. En ese, digamos, espacio estamos. ¿Y por qué les quiero hablar, digamos, del paro y de lo que está sucediendo en términos estructurales y sociales en el país? Básicamente porque tiene una relación, considero, intrínseca con lo que venimos a hablar aquí en términos de diálogo y de saberes intercientíficos e interculturales. Porque lo que está sucediendo justamente es la antítesis de lo que queremos mostrar aquí. Básicamente, procesos de gobernabilidad y gobernanza sin la representación y participación de los diversos sujetos culturales y de los actores sociales en distintas escalas, desde las políticas públicas, la educación, la gestión territorial, entre otros. Básicamente son imposiciones desde arriba hacia abajo, pero el pueblo no se ve reflejado en lo que viene sucediendo y ese es el malestar. Y es un malestar que tiene muchísimos años, no es de ahorita. Todos los procesos bioculturales están ligados a la madre tierra, los territorios, socioecosistemas y demás denominaciones. Le podemos llamar a la madre tierra territorios, socioecosistemas, etcétera, pero básicamente eso tiene que incorporarse en la gestión pública, en la gestión de la academia también, en la formación también de las personas en la academia. La toma de decisiones de dirigentes e instituciones están absolutamente desconectadas de las diversidades y de los conocimientos locales de nuestra gente. Eso en parte también es lo que sucede en relación a lo que viene pasando con el paro, por ejemplo. Hay un predominio de la racionalidad hegemónica ajena a los contextos locales y las necesidades del pueblo. Bien, entonces quería como presentarles ese panorama. Quiero también mostrarles algunos hitos del diálogo interepistémico en Colombia, o lo que consideramos, digamos, está en esa misma vía, y son diversos campos del conocimiento que han buscado entender las relaciones entre esas comunidades humanas y sus entornos biofísicos. Eso no es nuevo, digamos, estas epistemologías estaban ancladas a unos conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Como les comentaba, Colombia tiene más de 115 pueblos originarios, pero desde la academia también vienen unas respuestas en esa relación cultura-naturaleza que nos interesa tanto seguir de cerca. Entonces está la antropología ambiental, con, digamos, uno de los padres de nuestra antropología, que es Rachel Dolmatov, la apertura del trabajo sociológico y etnográfico con el maestro Falsborda, los estudios socioambientales del maestro Augusto Ángel Maya, ahí tenemos algunas de sus obras. Me disculpan que voy rápido, pero el tiempo no me daría de lo contrario. Algunas movilizaciones sociales y acciones colectivas que quiero resaltar porque ahí hay una incidencia de diversos actores. Las movilizaciones son de base, pero también han estado actores académicos, ONGs, etcétera, que han tenido un papel ahí muy importante. Ahí están las marchas cocaleras, indígenas, campesinas, estudiantiles, incluso movimientos contraculturales. Hay unos puntos de fuga dentro de nuestra academia y dentro de nuestras instituciones como tal, que básicamente se expresan en grupos de investigación de universidades, grupos como saberes múltiples, economía solidaria, ciencias de la complejidad, conocimientos tradicionales, restauración ecológica participativa y otra serie de cosas que vienen surgiendo desde la academia que quieren dar respuesta justamente a esa hegemonía del conocimiento. Una gestión colaborativa, básicamente lo que ahorita se llama ciencia ciudadana y participativa, ahí está encabezando el Instituto Alexander von Humboldt y en algo el Sinchi, y básicamente es la incorporación de los conocimientos de la gente en la gestión de la biodiversidad, por ejemplo, y la gestión territorial, pero muchas veces se quedan como simples datos que aporta la gente, pero no en todo el proceso. Las expediciones Colombia Bio, que básicamente son expediciones biológicas, pero entonces con la incorporación, esa es como la novedad, de los conocimientos locales, y esto es muy importante en ese diálogo intercientífico. La devolución de las tierras y ampliación de resguardos, en donde participa el Estado, la academia, ONGs y también líderes de las comunidades. Lo que sucedió, por ejemplo, en Medellín, en la cuarta versión de la conferencia de la ICBES, de la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que fue la incorporación de los sistemas de conocimientos indígenas y locales, ahí tuvo mucho que ver Bolivia,
Sin embargo, pues eso se queda mucho en lo enunciativo, pero no en lo práctico. Digamos, hay que seguir ahondando en eso. Nuevos criterios para elegir áreas de conservación. Entonces, en Colombia se están eligiendo algunas áreas de conservación de acuerdo a conocimientos tradicionales importantes de conservar. El tema de los actores no humanos como sujetos de derecho, el tema de los derechos de la madre tierra incorporados en la Constitución de Bolivia y de Ecuador, por ejemplo. En Colombia hay 6 ríos y varios ecosistemas que ya han sido declarados como sujetos de derecho. Hay que ver cuál es en realidad su verdadero alcance, pero digamos es un avance muy interesante en eso. Por ejemplo, en Nueva Zelanda la legislación reconoce como sujetos de derecho a los espíritus de ríos y las montañas. Ahí vamos, digamos, avanzando en términos planetarios también en eso. Algunos escenarios de abajo hacia arriba que quiero destacar desde las bases sociales, unas nuevas figuras de ordenamiento del territorio como son las zonas de reserva campesina, reconocidas incluso por la ley, territorios agroalimentarios, comunidades de paz, territorios bioculturales indígenas que están muy presentes, digamos, en Perú y México, que conoce muy bien el maestro Alejandro Argumedo, los territorios y áreas conservadas por comunidades indígenas, negras y campesinas, o los TICA, y los protocolos bioculturales con comunidades que ya tenemos 2 en Colombia. Las universidades autónomas interculturales como la UAIN en el Cauca, que básicamente están en un proceso de justicia cognitiva muy interesante. Sistemas autónomos de salud como el que desarrolló el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia. Básicamente es un encuentro de medicina tradicional y occidental muy interesante. Y las ontologías y epistemologías emancipatorias también desde lo que viene sucediendo en el Cauca, el tema de la minga, la palabra que camina, que es una serie, y la liberación de la madre tierra, que es una serie de ontologías y epistemologías que vienen cobrando mucha fuerza en el país, básicamente en términos de la justicia y la reivindicación de los pueblos originarios, en términos, por ejemplo, también de sus territorios. Bien, y por último, dentro de estos hitos quiero destacar el corredor Andes-Amazonas-Atlántico o AAA. Básicamente se genera este corredor desde una visión cosmogónica de los pueblos indígenas alojados en estos territorios, en donde se quiere juntar o se quiere hacer un gran territorio de 8 países, un corredor ecológico que sería el más grande del planeta. Sin embargo, pues plantea una serie de retos en términos de planificación, de gestión y de gobernanza, pues tremendos. Por ejemplo, ahorita el corredor quedó paralizado porque la gestión, digamos, de Bolsonaro no lo ha permitido avanzar, pero esto es una cuestión que si sigue tomando fuerza, pues sería maravilloso que se incorporara. Bien, en cuanto al estudio de caso que les quiero mostrar, y trataré de ser muy breve, es una metodología que venimos desarrollando desde la Sociedad Colombiana de Etnobiología y la Corporación Autónoma Regional, en un trabajo de más de 8 años que se denomina Etnoecología con énfasis territorial, una propuesta para el fortalecimiento y la reexistencia de comunidades rurales en Colombia. Básicamente lo que queremos es justamente incorporar los saberes de las comunidades en esa gestión desde el primer momento, en esa gestión de los territorios y en esa gestión de la biodiversidad. Bien, en ese sentido hemos trabajado con 336 líderes campesinos e indígenas de más de 287 organizaciones socioambientales y pertenecientes a 52 municipios del departamento de Cundinamarca, que es donde está alojada nuestra capital. Hemos trabajado también con 3 resguardos indígenas Muisca, en donde tenemos múltiples biomas y regiones bioculturales bastante relevantes. ¿Qué es esto de la etnoecología con énfasis territorial? Básicamente lo planteamos su génesis y referentes desde una síntesis y articulación ecléctica y muy pragmática de distintas ontologías, epistemologías, métodos mixtos, cualitativos y cuantitativos, y los distintos saberes de la gente de los territorios, porque es la gente que habita los territorios los que sabe cómo manejarlo, no simplemente el técnico o el universitario o el profesor que llegue allá. Para eso pues tenemos algunos referentes que no me detendré en eso, que son los que tienen ahí en pantalla, unos componentes o módulos en los cuales se desarrolla, digamos, esta metodología, que básicamente es una aproximación integral al territorio desde la etnobotánica, la etnozoología, las dinámicas hidrosociales, la cartografía y los diseños del paisaje, la gobernanza y los modos de vida. Cada uno de estos elementos se trabaja con la gente previamente en los territorios y se ajusta a las realidades de la gente. Entonces, básicamente, se van los fines de semana, por cuestiones de tiempo para ellos, se trabaja con ellos en un proceso de doble vía, de doble aprendizaje. No es simplemente la gente que va a dictar las capacitaciones, sino la que aprende, sino también, digamos, la gente de las comunidades. Es un feedback ahí bien interesante.
Bien, en términos de los impactos que hemos tenido con esta metodología, básicamente es la conciencia de los conocimientos locales, de los conocimientos situados y de los mundos relacionales que existen en cada uno de estos territorios. La apropiación social del conocimiento, los procesos de resiliencia socioambiental y la gestión adaptativa frente a problemas tan complejos como el cambio climático. Los propósitos que buscamos, a grosso modo, generar y fortalecer comunidades de aprendizaje y de acción colectiva. La recolección de información biocultural es muy importante. ¿Qué tenemos? Porque conservamos lo que sabemos que hay. Entonces eso es bastante relevante. Y afianzar las capacidades instaladas que tienen las comunidades, los procesos de gobernanza local que ya existen. ¿Qué se busca entonces? La generación de conocimientos aplicados, no simplemente conocimientos para dejarlos en una universidad, las posibilidades para transiciones socioecológicas necesarias que estamos viendo en todo el planeta y apuntando a estados deseables de sostenibilidad. Y a grosso modo, básicamente, generar desde las bases sociales alternativas al desarrollo, alternativas de diseño, desde lo ontológico, desde lo epistemológico y desde luego desde lo metodológico. Entonces, básicamente, este es un marco que permite ajustarse a las condiciones de la gente. Estos son los módulos, por ejemplo, que desarrollamos en el último proyecto, los animales, las plantas, las dinámicas hidrosociales y los territorios. Como les comentaba, en un proceso de doble vía, nosotros no simplemente vamos a enseñar, vamos a aprender, digamos, como investigadores, con unos temas transversales, en este caso, que fue el fortalecimiento de organizaciones rurales, la importancia de los saberes locales o tradicionales y las formas de articularla a la gestión, digamos, institucional, y la priorización de áreas para la conservación, integrando esos valores de la gente y los conocimientos que se vienen desde la academia. Ahí surgieron una serie de productos, básicamente unos mapas de áreas prioritarias para la conservación, unas publicaciones y unos análisis de redes, quiénes están trabajando en esos territorios y de qué manera. Tenemos estas 3 publicaciones, ahorita más adelante les mostraré los links si les interesa conocerlas. Bien, aquí digamos les muestro algunas fotos, las imágenes hablan más que 1000 palabras, dicen. Entonces, sesiones teórico-prácticas, salidas de campo, encuentros en torno a sistemas de producción, mercados locales y escuelas rurales. Ahí vemos algunas imágenes. Estas son algunas de las personas con las que trabajamos. El tema, así como lo comentaba el maestro Argumedo, de la tecnología es muy importante, incorporarlo a la gestión es muy importante, y dentro de ese diálogo epistémico, por cuestiones de pandemia y hacia dónde vamos, pues es cada vez más relevante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, algunos resultados generales que obtuvimos con esta metodología es las comunidades de aprendizaje y acción colectiva desde diversas formas de generación de conocimiento, de generación de conocimientos, el inventario de biodiversidad, sus usos y conocimientos locales asociados, la identificación de las conflictividades ambientales, sus impactos y las posibles soluciones desde la gente, sistemas de monitoreo comunitario de la biodiversidad, dinámicas hidrosociales, cambio climático, prevención de riesgos y desastres, digamos, estos son insumos muy importantes en términos de toma de decisiones, identificación de áreas prioritarias para la conservación desde el diálogo entre el conocimiento científico y los saberes tradicionales. Entonces levantábamos, por ejemplo, con esto, corredores bioculturales basados en la conectividad socioecológica, desde distintas herramientas, insumos para un ordenamiento territorial más adaptado a las condiciones locales, y por último, que hay, digamos, muchas más conclusiones y hay más resultados. Cada módulo de los que les mostré tiene sus propios resultados, pero esto es a grosso modo por temas de tiempo. El empoderamiento y el fortalecimiento de los procesos comunitarios y sus modelos endógenos que posibiliten alternativas al desarrollo, alternativas a lo que nos traen los foráneos, a lo que nos traen desde afuera. Bien. Quiero mostrarles acá algo que nos venimos pensando desde la red latinoamericana por la defensa del patrimonio biocultural, y es básicamente este diálogo interepistémico o intercientífico como agente de cambio. Entonces, básicamente tenemos una diversidad biocultural enorme, como veíamos en las diapositivas anteriores, por ejemplo, en Colombia, en Bolivia, en México, en Ecuador, en donde radica una complejidad socioecológica, ¿sí? Donde están alojados unos saberes múltiples, unos conocimientos de otros modos, de otras formas, y el diálogo interepistémico básicamente es el puente que media entre eso. En eso hay unas emergencias culturales, espirituales y académicas, y hay una movilización e innovación social y popular,
y unas iniciativas de trabajo en red. Esto es muy importante, las iniciativas de trabajo en red, que es justamente un poco lo que estamos haciendo acá. Básicamente la articulación ontológica y epistémica de mundos relacionales que están en los territorios y que llevan a esas transiciones. Yo traigo aquí a colación algunas: el decrecimiento del norte global, con algunos de sus autores, el posextractivismo y posdesarrollo, el autonomismo y la comunalidad, la ciencia social autónoma, las epistemologías del sur y ecología de saberes, el ecologismo de los pobres de Joan Martínez Alier, la filosofía intercultural y los axiomas muy importantes para esta charla del buen vivir, summa causai y summa camaña, y aquí traigo a colación al maestro Choquehuanca en una publicación del 2010, el Ubuntu, que es el paralelo en África, la filosofía y política de la liberación, las reflexiones de la modernidad y de la colonialidad. Entonces, básicamente, ¿qué buscamos con eso? Posibilitar alternativas al desarrollo, unos nuevos horizontes de reflexión y de agencia, unos nuevos paradigmas civilizatorios. De eso se trata un poco el tema del diálogo interepistémico, y así lo venimos enfocando. Unos cambios más allá de la generación del conocimiento netamente académico para unas transiciones socioecológicas que son cada vez más necesarias. Bien, ya terminando, en Colombia la mayoría de iniciativas concebidas, quiero arrojar algunas consideraciones finales y unas preguntas como deseantes para la posterior charla que se pueda desarrollar. Entonces, básicamente, en Colombia la mayoría de iniciativas concebidas desde la diversidad biocultural, epistémica y de ciencia participativa, que en muchos casos son emergencias no coordinadas y son esfuerzos dispersos. Para esto, digamos, no hay la voluntad política necesaria o que esperamos, no hay la voluntad institucional y mucho menos una política de Estado al respecto. En eso, digamos, Bolivia nos podría dar muchos ejemplos sobre cómo se puede apalancar justamente ese diálogo intercientífico, esas nuevas emergencias desde el Estado mismo. Hay una configuración de ciencias multitransdisciplinares de frontera, híbridas y emergencias que intentan integrar la diversidad biocultural y la ciencia ciudadana. Pero la verdad, ¿cómo lograr que esto se encuentre? Que esas distintas formas de saberes se encuentren. ¿Cómo llevarlos a la acción? Hay que migrar de sociedades del tener a sociedades del saber y sociedades del ser, digamos. Es otra epistemología, otra forma de ver la manera de vivir los territorios y de asumir la vida. Para enfrentar los problemas complejos se requieren acciones que vayan más allá de la mercantilización y simple enunciación de la bioculturalidad. Tenemos que llevar esto mucho más allá, reflejado en políticas públicas y reflejados en políticas de Estado. Es necesario fortalecer las redes de generación de conocimientos en las que circulan epistemologías diversas. Por ejemplo, qué interesante tener una red en las que tengamos los estudiantes de las universidades pensando en el buen vivir en distintos países de América Latina. Eso sería fantástico, ¿sí? Que tuvieran asiento en las universidades y en las comunidades, perdón, y en las comunidades de base, que nos dieran, digamos, nuevos insumos civilizatorios. Bien, quiero dejar, perdón, me devuelvo un poquito. Quiero plantear estas tres preguntas a manera de darle insumos a la discusión. ¿Cómo articular los conocimientos locales y las diversas epistemes a las políticas públicas, a la gestión biocultural y las rutas de transiciones socioecológicas? ¿Qué tan operativo es el diálogo interepistémico y las propuestas de transiciones socioecológicas, más allá del discurso, más allá de las aulas académicas? ¿Cómo llevamos esto, digamos, a los territorios, directamente a la gestión? Y cómo evitar en el diálogo interepistémico que el conocimiento hegemónico termine eclipsando o devorando otros saberes, otras formas de conocimiento. Estas son algunas reflexiones, pero creo que ya voy como un poquito desfasado del tiempo con respecto al estudio de caso que les mostré, la etnoecología con énfasis territorial. Se las dejo en pantalla en caso que estemos grabando la sesión. Y básicamente, para saber del tema de la etnoecología con énfasis territorial, les dejo estas direcciones. Bien, pues no siendo más, me despido simplemente con esta frase de un abuelo indígena con el que trabajamos: llegará el día en que indios, negros y mestizos nos tendremos que sentar a dialogar en igualdad de condiciones para poder sanar pueblos y territorios. Muchas gracias a todos ustedes.
Muy bien, perfecto. Álvaro Sepúlveda de Colombia, haciéndonos conocer además que son 22 días de movilización, hay un paro general y más de 50 personas que han perdido la vida. Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Invitamos ahora a Luis Enrique Cachihuaygo del Instituto Superior Hatun Yachay Huasi de Ecuador, que nos dice, así nomás compartimos nuestras prácticas, saberes, sentires y conocimientos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Luis, adelante. Muy buenas noches, hermano vicepresidente de la República de Bolivia. Muy buenas noches, hermanos, hermanas de Latinoamérica, hermanos de los diferentes países. Muy buenas noches, hermanos, hermanas de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios, etcétera, etcétera. Con todos, muy buenas noches. Primeramente, con mucha esperanza, he sabido que acá en Ecuador simplemente se habla de diálogo de saberes, pero me llamó mucho la atención que desde un inicio se diga diálogo intercientífico. Precisamente es un diálogo de dos o más ciencias, y eso es lo que me llamó mucho la atención. Es un honor haber compartido con ustedes un pequeño trabajo que lo he escrito como un runa de los Andes, pero también con un runa que ha estado también en ámbitos académicos, de los cuales también he aprendido mucho. Sabemos cuando nos dicen dialoguemos, pero el diálogo desde el Estado hacia los pueblos indígenas es diferente. Diálogo para el Estado significa que aceptemos sus propuestas y lo nuestro solo queda en palabras. Entonces, es la hora de que realicemos un diálogo, pero no solamente en un diálogo de consultas, sino de un diálogo ontológico, epistémico, tecnológico, filosófico, metodológico y espiritual entre los pueblos indígenas y Occidente. Ya es hora de que nosotros podamos estar en esas condiciones. Es hora de que comprendan que los pueblos indígenas tenemos una forma de conocer, saber. Nótese que lo digo como un solo término, saber, conocer, porque para nosotros la sabiduría es inseparable del conocimiento. ¿Pero por qué es inseparable la sabiduría del conocimiento? Estamos diciendo que para nosotros, para aprender algo, primero aprendemos a estar en el mundo. Y para aprender a estar, necesitamos nuestras 4 facultades, que son instinto, razón, intuición y conciencia. Aprender usando estas 4 facultades nos ha permitido saber estar en este mundo. Y cuando sabemos estar, por lógica natural, nos relacionamos con los demás seres para ser. Nótese que inclusive filosóficamente tenemos un paradigma filosófico, estar. En cambio, para Occidente lo importante es ser. Los pueblos indígenas tenemos una racionalidad, una lógica para aprender a vivir con el mundo. Partimos haciendo, viendo y sintiendo.
Luego, imitamos y tomamos gusto por lo que imitamos para luego sintetizar o sistematizar para finalmente tener la sapiencia y el conocimiento de lo aprendido. Ese es el rol o la rueda metodológica que nosotros hacemos. Partimos desde la práctica, imitamos, sentimos, luego sistematizamos de alguna manera y luego tenemos la clara seguridad de que sabemos y conocemos lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros no aprendemos solamente con la razón, porque la razón teoriza, la razón